importantes de la ciencia, pero el número de Freud, Weber y Reynolds son muy utilizados para investigación en modelos. Es decir, que con un objeto, un desarrollo tecnológico en pequeño, con estos números de Freud, de Weber, estos tienen que ver mucho con fluidos, es que se puede saber si pueden funcionar bien cuando se fabriquen los prototipos. Los prototipos ya son en tamaño natural o el que está esperado. Es decir, que con estos, si un barco chiquitito hecho a escala, lo pongo en una tina ahí con agua en movimiento, si el número de Freud de ese barco chiquitito es equivalente al número de Freud del barco ya en modelo real, entonces va a funcionar. Número de Weber, número de Freud, etc. Bien, el número de Mach es muy conocido por ustedes. Mecánica de fluidos tiene que ver con la velocidad del sonido. Y fue tan famoso el número de Mach porque un automóvil de la Ford llamado el Mustang Mach 1. Hubo un Mach 1 y un Mach 2. Claro, es muy ostentoso ponerle a un carro el nombre de Mach, porque Mach 1 significa que va a una vez la velocidad del sonido, y la velocidad del sonido está aproximadamente a 340 metros por segundo. Y eso equivale a más de 100 kilómetros, perdón, de 1000 kilómetros por hora. Cosa que es inalcanzable para un vehículo, ni los de carreras. Pero bueno, fue muy famoso el Ford Mustang Mach 1 y Mach 2. 8 cilindros, un consumo de gasolina exorbitante. Pero bueno, es un auto muy codiciado. Bueno, dejamos los números adimensionales. Si alguno de ustedes tiene... Sí, Jairo. En la clase pasada, cuando nos estaba comentando de los números adimensionales, creo que el último fue el Prandtl, y Okay. dijo que nos quería comentar algo importante, y ya no escuché porque se me fue el internet en los últimos 10 minutos. No sé si podía repetirlo. A ver, lo importante, no sé si lo dije o exactamente en qué momento lo dije para recordar. ¿Alguien se acuerda en qué momento lo dije o referente a qué? Solo recuerdo que fue en el último número adimensional que vimos. Y fueron en los últimos 10 minutos. No sé si usted mencionó algo importante que Este iba fue Rayleigh, a notar, este fue el último número que vimos, el Rayleigh. Y el Peclet son los últimos que vimos, los últimos dos números. El número de Prandtl. Bueno, quizás era el número de Prandtl, no sé, no recuerdo exactamente en qué momento se los dije, para sacar de mi chistera algunas experiencias, pero hay algo importante del Prandtl. Ahorita vamos a mencionar algo del Prandtl y a ver si me acuerdo qué fue lo que les dije que era importante que se los comentara. Bien, estos valores del número de Prandtl son interesantes cuando se den cuenta que siempre vamos a andar en búsqueda, tanto en convección forzada como en convección libre o natural, siempre vamos a andar en búsqueda de saber cuánto vale el número de Nusselt. La razón por la que vamos a andar detrás del número de Nusselt es que en el Nusselt está implícita la variable que andamos buscando. Así es, H sobre L. Esta es el coeficiente de convección y es lo que vamos a andar buscando. A ver, déjenme ver si no me equivoco, luego se me cruzan los cables. Yo creo que casi todos.
Ahí me equivoqué, la L es arriba. HL sobre K. Bien. Casi todo lo que estamos haciendo y la complicación que hay en la convección comparada con la conducción es esta H. Y es lo que vamos a andar búsqueda. Ah, ya. Se me que ya sé por qué se los dije. Es probable que se los haya comentado con una experiencia que hubo. Ah, no, ya se los dije del aislamiento térmico. Ah, pero no les dije toda la historia. El aislamiento térmico de Petroquímica Morelos, donde iban a correr a varios ingenieros civiles. You are now unmuted. You are now muted. Bueno, se les voy a completar eso, pero más adelantito todavía no. No es un buen momento para Es comentar. de la vez que comentó sobre, creo que fue nitrógeno que movieron, ¿no? Que se quebró el tubo. Ah, ese fue una planta de oxígeno que hubo un retroflujo de un fluido con temperaturas más bajas de menos 29 grados Celsius y se fragilizó el acero y se rompió como vidrio, pero no tenía ese no tiene ahorita por el momento una utilidad que pueda apoyar lo que estamos viendo. You are now ok. unmuted. Profe, otro que mencionó, pero no recuerdo si fue la clase pasada o hace 2 clases, cuando ahora sí nos dijo que hizo de jurado para ver el ingreso de un nuevo, Un ingeniero, docente un nuevo docente a la plantilla, pero de una institución que no quiere mencionar el nombre, donde nos comentó, no me acuerdo si era por la que era viscosidad, la viscosidad. Now unmuted. y la viscosidad No sé si era eso, sí. la verdad. Fíjense qué interesante. A veces, bueno, el hecho de transmitir experiencias, y aclaro, son experiencias, son cosas vividas, cosas reales. Se queda como más fijo a la mente cuando se transmiten experiencias así interesantes, y todos tenemos experiencias interesantes. Cuando lo relacionamos en todo caso con lo que estamos estudiando o lo que nos interesa, entonces se vuelve muy, muy interesante y se queda fijo. Recordaré algunas veces que he estado tratando de explicar algún tema específico y se me ha ocurrido decirle, a ver, imaginen que una mosca vuela de aquí para allá, y entonces les pongo un ejemplo con una mosca, y ha sido muy interesante que si les pongo una pregunta referente a ese tema en un examen, me ponen la mosca. Digo, no, pues la mosca no tiene nada que ver, fue un ejemplo puesto. Bueno, con respecto a las experiencias, tiene una razón pedagógica. Déjenme explicar, ¿no? No crean que intento, pues repasarles mi vida, ni mucho menos. No tiene nada que ver. Más bien, qué cosas que he vivido tienen relación con esto y al final de cuentas pueden ayudar a entender que el conocimiento les puede salvar la vida, o ustedes pueden salvar la vida a otra persona con algo de conocimiento referente a un suceso que está a punto de suceder. Entonces, a veces es vital. En mi experiencia en la industria, que ha sido muy intensa, porque ha habido de todo, muertes. Me acuerdo de Felipe Vargas, un compañero de mi edad. Yo estaba de su edad casi como ustedes. Yo tenía, en caso, unos 3 años trabajando. Él era tan joven como yo y se mató en una planta. Pero no quiero transmitir esas experiencias. Lo único importante de esa experiencia es mencionarle los factores de seguridad que pudieron haber evitado la muerte de Felipe Vargas. Y son cosas que pues jamás se olvidan, quedan ahí clavadas en uno como una experiencia pues útil porque pueden ustedes salvarse si aprenden de las experiencias de los demás. Bien, ahorita con lo de Pran pasa algo interesante.
bueno, ¿para qué les pongo unas tablas de estas que obviamente no se las voy a preguntar en un examen? Dígame el número de plan de los aceites, entre qué y qué número se encuentra, no se los voy a preguntar. Pero sí les da ideas que si hacemos convección forzada con gases, y puede ser aire, nitrógeno, dióxido de carbono, bueno, cualquier gas, amoníaco, etcétera, pues el número de Prandtl va a estar en este intervalo. Y como les acabo de decir que el Nusselt siempre lo vamos a andar buscando por el coeficiente de convección, está en función del Reynolds y del Prandtl, pues obviamente que si el Prandtl crece, el Nusselt crece, y si el Nusselt crece, el coeficiente de convección crece, porque es directamente proporcional. Pues en la medida que vamos estableciendo relaciones con los conocimientos que tenemos, que se llama aprendizaje significativo, es que entonces se vuelve ya una trama emocionante y vamos tejiendo el conocimiento. Bien. Ok, extraordinario. La glicerina se puede considerar como un fluido muy viscoso, pero entonces me da un gran Prandtl. Eso significa que voy a tener grandes coeficientes de convección por el Prandtl. Pero ojo, también está relacionado con el Reynolds. Si es muy difícil acelerar la glicerina por su viscosidad, o sea, incrementar la velocidad, recordarán que el Reynolds es directamente proporcional a la velocidad. Ya nos dijo Ruth, fuerzas de inercia tienen que ver con la velocidad del fluido. Si bien la glicerina tiene un número de Prandtl muy grande, pues seguramente tiene un Reynolds muy chiquito, porque es muy viscoso y para incrementarle la velocidad le requete zumba. Bueno, vamos a ver un poquito más del número de Prandtl, porque me acordé de esto. Sí, Aldo. Es correcto. Es correcto. Es el número de Nusselt el que relaciona las transferencias de calor convectivas y conductivas en el fluido. Y por lo tanto, bueno, cualquier otro número que esté relacionado con Nusselt y que mencione la H, pero el básico, el fundamental, es el número de Nusselt, que va directamente a encontrar la H. Cuando he tenido la oportunidad de estar dirigiendo tesis, bueno, siempre he tenido la oportunidad de dirigir tesis, a veces gran parte del trabajo de tesis consiste en los cálculos, encuentre la H, qué pasaría si le cambiamos la velocidad o el fluido, y entonces se vuelve una tesis, pues, de ingeniería, o sea, con cálculos térmicos, y a final de cuentas andamos buscando la H, y esa H cómo afecta en el sistema. Hay cosas interesantes que se pueden ir desarrollando. La finalidad es... Sí, Aldo. Sí, te digo que sí, es el número básico, pero así como existen relaciones como el Peclet, que es el producto del número de Reynolds por el número de Prandtl, pueden existir números, porque hay una gran cantidad de números adimensionales, en que me relacione el Nusselt con otro número. Y ya podríamos decir que también el otro número tiene que ver con el coeficiente de convección, pero este es el básico. You are now unmuted. ¿Ya me expliqué? Ya. Lo único es que vale la pena refrescarles es que esta acá es la conductividad del fluido, no del sólido. Estamos acostumbrados a ocupar la K del sólido. Y esto, como veremos más adelante, tiene un gran uso, por ejemplo, en las ventanas de doble vidrio utilizados en lugares extremos, o de mucho calor o de mucho frío. O para ser más claros, el horno de la estufa de su casa, donde ustedes prenden el foco del horno y pueden ver si el pastel ya se infló o no se infló,
Antes no tenían esa oportunidad, tenían que abrir la puerta y si abrieron en el mal momento se les desinfló el pastel. Eso dicen los que saben hacer pasteles. Pero ahora como tienen un cristal ahí, dices, ah, mira, desde aquí se ve, todavía no se infla, aguanta un poquito más. Bueno, resulta que esos hornos de las estufas, en donde yo puedo ver qué está sucediendo adentro, tienen 2 o 3 cristales y tienen aire aquí estancado, que es un mal conductor del calor, de tal forma que ustedes pueden tocar el vidrio del horno y no se queman. Obviamente el principio es netamente transferencia de calor térmico. Pero bueno, veremos más de eso. Continuamos. Me quedé con el PRAN. Hay cosas que han costado la vida de mucha gente que tienen que ver con el número de PRAN, al menos con el gráfico que les voy a presentar ahorita. Bien, vamos con los gases, que gran parte de los problemas de convección se da con gases, muchos de ellos. Los gases monoatómicos, aquí se está relacionando la cantidad, bueno, el número atómico de los gases con un número de PRAN. Entre más número de átomos tenga, por ejemplo, un gas tetratómico sería el amoníaco, NH3. Bueno, yo soy muy deficiente en química, pero un gas biatómico puede ser el monóxido de carbono. Triatómico, el dióxido de carbono. Biatómico, el oxígeno, O2. El nitrógeno. El nitrógeno, sí, creo que sí. Aquí el helio, creo que es monoatómico. Un triatómico más, bueno, ustedes ahí le buscan. Bueno, ya hay muchos más. Profe, allí donde entraría es el agua normal, el agua en estado gaseoso. H2O, 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 triatómico. El vapor de agua. Aquí quiero hacer una distinción entre vapor y gas. ¿Alguien puede comentarnos qué diferencia existe entre un gas y un vapor? No es una pregunta muy ordinaria, pero es importante tener una idea de qué se trata. ¿Qué diferencia hay entre un gas y un vapor? Está abierta la pregunta, quien guste contestar. La verdad no tengo idea, profe, pero lo primero que se me ocurre es una parte, algunos de esos son productos de combustión y otros son materias puras, pero con puntos de fusión muy bajos. Yo diría que el vapor Sí. viene de un líquido, es un líquido que se calienta y se vuelve un vapor, pero el gas es gas a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Jordi, todos los gases se pueden licuar. ¿Ok? Todos los gases se pueden licuar. ¿Recordarás la investigación que hicieron del cero absoluto? Sí. Se licúa el oxígeno, se licúa el nitrógeno, se licúa el hidrógeno, todos se pueden licuar. Ok. ¿Y por qué necesariamente la temperatura ambiente? Sí, Jordi. Entonces debe de ser que el gas se puede mezclar, ¿no? Con el ambiente. Bueno, yo diría por qué el vapor no. Alguien le interrumpí ahí que estaba hablando. Por favor, nuevamente. Era yo, de que la A ver, diferencia Luis. de un vapor y un gas no sería su presión a la que está. Pues no, porque una sola variable no define eso. Es decir, una sola variable para
el cambio de fase de un fluido o de una sustancia, tiene que ir implícito la presión y la temperatura. O sea, las dos. El incremento de presión solamente no es suficiente, tiene que hacer está en función de las dos, de la temperatura y de la presión. De tal forma que yo puedo tener agua líquida a 150 grados Celsius. Lo único que tengo que hacer es incrementar la presión. O bien puedo tener vapor de agua a 50 grados Celsius. Lo único que tengo que hacer es bajar la presión. ¿Sí me expliqué? Profe, Bien, ¿también sí. tendrá algo que ver la energía interna? La energía interna, pues sí tiene que ver. Sí tiene que ver, pero está muy todavía ambiguo el concepto de energía interna ahí para definir cuándo es vapor y cuándo es gas. ¿Alguien más? No importa que se equivoquen, lo que me importa es... You are now muted. La ecuación de los gases ideales, me corrigen. Pancho Villa sobre Torreón igual a la revolución. You are now unmuted. Ah, exacto. You are now muted. Bien, resulta que casi todos los gases, cuando están a muy baja presión, se consideran muy cercanos al gas ideal. Si el mismo gas, si le subo la presión, entonces ya tengo que ponerle aquí el factor de compresibilidad, creo que era una Z. Hace ya años que yo vi algo parecido a esto. Bien, bueno, si no hay alguna otra opinión, déjenme externarles una opinión muy interesante para la ingeniería. Resulta que nosotros cuando tenemos agua y ponemos a hervir agua y obtenemos vapor y preguntamos, bueno, ¿y si le sigo calentando? Bueno, pues se vuelve vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Ya no les hago el gráfico que ustedes seguramente vieron en termodinámica, pero resulta que los gases tienen una característica que están muy alejados gráficamente, obviamente en las condiciones que da la gráfica de cada tipo de sustancia, muy alejados de la línea de saturación. Línea de saturación. Y ahí mencionó ahorita, no sé si fue José, algo interesante con respecto a vapor húmedo. Eso de vapor húmedo no es otra cosa que está en la línea de saturación. Puedo tener líquido y puedo tener vapor está justamente en la línea de saturación. Cuando el vapor se aleja mucho de la línea de saturación, se comporta cada vez más como un gas. Cuando los gases se disminuyen sus condiciones de presión, de temperatura, no disminuye, puede incrementar la presión. Cuando se acerca a la línea de saturación de su propio gráfico, entonces podemos decir que es un vapor de nitrógeno, un vapor de oxígeno, porque está muy cercano al cambio de fase al líquido. Casualmente por esto los ingenieros, cuando usamos el agua para producción de energía, metiéndole el vapor a una turbina, esa turbina a su vez, bueno, esa energía que entrega el vapor a la turbina se transforma en energía mecánica
que hace girar la flecha de la turbina, se acopla a un generador y entonces generamos energía eléctrica. Y yo considero que más de la mitad, a lo mejor mucho más de la mitad, de la energía eléctrica que se produce en el mundo se produce de esa forma que les acabo de mencionar. Energía de un fluido de vapor o de gas que se transmite a una turbina que lo transforma en energía mecánica acoplada a un generador que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, la mayoría de la energía. Entonces, bueno, es interesante mencionar esto. ¿Por qué razón? Porque aquí en Coatzacoalcos dicen que tenemos una humedad relativa promedio en el año cercano al 80%. Y entonces yo ya haría preguntas interesantes respecto a transferencia de calor. Claro que cuando ustedes tengan una materia que se llama refrigeración y aire acondicionado, deberán de explicárselo, nomás que no se los garantizo. La humedad relativa aquí en Coatzacoalcos está cercana al 80%. ¿Qué significa eso? Lo único que significa para la mayoría de la gente es que hace mucho bochorno. Es que se siente como que no se puede respirar aquí. Como hay gente que viene de Chihuahua, donde la temperatura anda en 45 grados, o en Sonora, o en 50 grados Celsius, y viene a Coatzacoalcos y siente que se asfixia con una temperatura de 35. Oye, espérate, estás acostumbrado a andar en 40 grados, en el desierto, 50 grados. Y aquí que andamos a 35 te estás ahogando. ¿Sí, José? Eso también implica el por qué aquí con tan poco que baje la temperatura, es decir, por la humedad que está presente en el ambiente a escasos que 16 a 20, entre 16 y 20 grados, ya prácticamente se está calando los huesos. Sí, claro, aquí decimos, oye, saca tu chamarra porque andamos a 15 grados, ya está haciendo frío. Y dice, oye, espérate, pues a 15 grados todo el mundo está feliz. Bueno, pero pues aquí saca tu chamarra porque ahora sí está haciendo un frillazo de la refregada. Con 10 grados, que casi nunca he llegado aquí a 10 grados, de los años que tengo aquí, nunca he llegado a esa temperatura, o no que me acuerde. Se llama, bueno, tiene que ver con sensación de calor. Les estoy mencionando esto porque a final de cuentas es una trama, es una red de conocimiento donde dice, ya relacioné con esto, relacioné con esto otro. Bien, voy a continuar porque hay cosas importantes que mencionar todavía, y si no voy. Siempre voy a decir, tengo algo importante que decirles, casi siempre. Y si me preguntan, mejor, porque van a surgir más rápido las ideas. Bien, voy a continuar. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, entonces, entre más nos alejemos de la curva de saturación para vapor de agua, lo podríamos considerar como un gas triatómico con un Prandtl, con un número de Prandtl de 0.80. Sí, señor. Profe, pero entonces en la diapositiva anterior vemos que va subiendo la temperatura y, en esa, después de 200 y... después de 210 grados va subiendo y empieza a subir otra vez el número, ¿no? Lo que pasa es que cada sustancia tiene un comportamiento no lineal. A ver si me explico con eso de no lineal. Una sustancia puede comportarse que a medida, como se ve muy claramente que a medida que incrementa la temperatura, el número de Prandtl va bajando, es decir, se va comportando cada vez más como un gas. De repente sube y luego de repente puede volver a bajar. Son características peculiares de cada sustancia. Ahorita les voy a presentar un gráfico, 2 gráficos de números de Prandtl, profe, para que vean cómo se comporta algunas de las sustancias. Profe. ¿Sí, José? ¿O Jairo? Bueno, primero.
Le iba a comentar que, por lo comentado anteriormente mi compañero, no también estaremos entrando en área de fluido supercrítico en caso de que se esté analizando por la gráfica que nos mencionó. No me acuerdo exactamente. No, ahora sí sacaste a relucir mi ignorancia. Explícanos eso, ¿qué es un fluido superfísico? Supercrítico, más que nada cuando salimos de la línea de saturación y nos pasamos a áreas donde prácticamente el fluido ya no está ni en el límite de la presión, por decirlo de cierta manera, en la que se puede mantener todavía en estado líquido, o más que nada por el gas, ya que dijo que se aleja mucho de la línea de saturación. Pues te tocó ahorita un alumno medio deficiente, no te entendí. Disculpe, si no me se explica bien. No, a ver, bien. Sí, igual no tengo la idea muy clara. ¿Cuándo se le da el término de superfísico? ¿O qué significa el término superfísico? Crítico, ¿no? Ah, me dijiste supercrítico. Crítico. Creo que no se escucha bien. Es que entendí yo superfísico, dije, ya, mami. Disculpe, entonces creo que mi conexión. Ok, sí. El punto crítico. El punto no, a lo mejor yo entendí mal. Es supercrítico, sí, correcto. Entre más se aleje, sucede eso. Bien, obviamente el punto crítico tiene que ver con la curva de la sustancia. Hay muchos todavía inquietudes y cosas que ignora uno, bueno, al menos yo. Bueno, siempre ignoraré más de lo que conozco, siempre, y cada vez que conozco algo me salen más y más preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué vapor de agua? ¿Sí, Jairo? No, termine de explicar, ahorita le hago la pregunta. Bien, más que explicación es una pregunta. ¿Por qué cuando llega la humedad relativa al 100%, qué es lo que hace que ya el aire ya no me admita más vapor? Ya explicaré más posteriormente algunas experiencias con el golpe de calor. El golpe de calor se conoce aquí en esta ciudad y pues nuevamente no me queda más remedio que decirles que ha muerto gente aquí en esta región por golpe de calor. Probablemente lo hayan escuchado alguna vez. Y tiene que ver con esto, con la humedad relativa. Y más si está al 100% de humedad relativa y se calienta, entonces pobre gente porque se puede morir de golpe de calor. Pero bueno, más adelante, si no voy a avanzar. Todavía creo que voy como los cangrejos, en lugar de ir avanzando de diapositivas, voy de regreso. Eso saco por preguntarles. Pero vale la pena cuestionarse cuánta agua puede admitir la atmósfera, porque la humedad relativa es vapor de agua mezclado en el aire. Entonces, ¿por qué tiene un límite de admisión de vapor? ¿Por qué no existe la libertad de que yo pueda tener más vapor que aire? Bueno, queda como pregunta y ojalá se la puedan preguntar a quien les dé refrigeración, aire acondicionado, porque es un término importante. Bien, ahora sí continúo. ¿Alguien interrumpí de hablar? Nada más quería preguntarle sobre la fórmula que aparece en la tabla del número de Prandtl del agua. ¿Esa fórmula solamente sirve para el agua o la podemos ocupar para otra sustancia? No sirve para el agua, sirve para el aire. Por esta razón. ¿Solamente para el aire? Solamente para el aire, sí. Esta fórmula ha sido diseñada para el aire. Y es muy fácil darse cuenta, porque este es el número máximo, porque todo esto se resta. Entonces, el número de Prandtl máximo que me puede dar esta ecuación es cuando esté esto en 0 grados. Es el número máximo que me puede dar. Si esto vale 0, entonces le quito nada. A medida que crece la temperatura, tengo que restarle a esto. Entonces se va a volver un número de Prandtl siempre más chico que 0.73.
Y por supuesto que eso corresponde a gases. Está entre estos dos. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Bien. Voy para adelante, si no, no avanzo. Aquí está bien interesante. No puedo. Lamento no poder controlar mi inquietud intelectual. Este es un gráfico que viene en un libro muy famoso de conducción. Dejen darles el autor, aunque creo que se los puse en la bibliografía, pero es un libro que utilizan mucho en las universidades y en posgrados. Dejen, ahorita nomás le doy el autor, aquí lo tengo. Es el Bejan and Krause. Es un libro muy reconocido para todos los que estudian transferencia de calor. Bejan and Krause. Krause, déjenme ver, doble S, déjenme ver. Es una S nada más. Bejan and Krause es un libro muy grueso, muy famoso de transferencia de calor. Bien, aquí nos habla de fase gas. Números de Prandtl de fluidos seleccionados a una presión de una atmósfera, un bar, en fase gas. Y aparece el monóxido de carbono. Aquí se puede ver que obviamente al ir incrementando la temperatura, aquí está en Kelvin, el monóxido presenta un número de Prandtl menor, y después de cierta temperatura sigue disminuyendo, pero casi es asintótico, es decir, ya varía muy poco el número de Prandtl después de los 500 Kelvin. Ya se mantiene casi constante, pero sigue bajando. El dióxido de carbono es el monóxido con el que se muere gente cuando hace mucho frío y prende las fogatas. O bien con lo que hicieron los nazis, matando gente ahí, pegándolos al escape de los camiones a un cuarto y adiós, para ahorrarse balas. El dióxido de carbono, que baja el número de Prandtl también con la temperatura. El dióxido de carbono es tan famosísimo actualmente, siempre ha sido importante porque lo expelemos, pero ahorita es muy, muy importante por el calentamiento global, nada más por eso. Y ahorita todas las inundaciones, que las casas se las llevaron, que deslaves y todo, pues le echamos la culpa al dióxido de carbono principalmente, que es uno de los causantes primeros, más importantes del calentamiento global. No sé qué es, si sulfuro de hidrógeno o sulfido, alguien que sepa esto, ¿qué es sulfide? Bueno, es un gas. Ya que no me dicen, entonces ya digo que ninguno lo sabemos. Este es el amoníaco. El amoníaco en forma de gas, fase gas, obviamente. Aquí, esto explicará un poco de tu pregunta, Andrés. Aquí el amoníaco, que para empezar no nos dice cómo está su comportamiento antes de los 400 Kelvin. Pero, estando en forma de gas, cuando va hasta los 500, 550, su número de Prandtl baja y luego, después de esa temperatura, empieza a ascender. Digamos que es una propiedad específica del amoníaco. Este es el agua, que para este caso es vapor de agua. Vapor de agua. Y estamos hablando de arriba de 500 grados Kelvin, que eso ya son pues 230 grados, ya es vapor, por supuesto, y se ve que va bajando cada vez más el número de Prandtl. Quizás aquí ya no se aprecia lo de la otra tabla donde viene, porque
La otra tabla creo que anda por aquí. Entonces nos está diciendo que hay una curvita por acá arriba en el caso del agua. Ya lo busqué, profe, es ácido sulfúrico. ¿Qué fue? El sulfide hydrogen. ¿Qué es? ¿Ácido? ¿Qué? Ácido sulfúrico. Sí. Ácido sulfúrico, gracias. You are Ácido now unmuted. sulfúrico. Ah, pues esa es la gran pregunta You are now muted. que les iba a hacer. Gracias, Aldo, por adelantarme. Me ahorraste ahí la pena de ser preguntón. ¿Alguien sabe primero qué es el agua pesada? ¿O por qué el señor Buchanan Kraus me pone sustancias muy conocidas y de repente me pone agua pesada? Digo, ah, Chihuahua. ¿Y qué es el agua pesada? ¿Alguien tiene idea? Ni idea, profe, pero lo primero que se me viene a la mente es principalmente algo que tiene que ver con los sistemas ¿cómo se llama? De transformación de energía por medio de geotermia, la salmuera más que nada, es decir, agua combinada con algún otro material o sedimento, y agua simple, siento que es algo más como agua destilada o algo similar, pero siento que estoy equivocado. Bueno, ¿alguien más? Les voy a dar una... yo tengo como una idea, profe. A ver. Una asociación que se me vino a la mente, no sé si tenga que ver. A ver. Más que nada como lo que está asociado al Mar Muerto, ¿no? Que viene siendo imposible hundirse en ese mar, es a la por fuerza la cantidad de sal. Por la cantidad de sal, entonces puede que, como decía mi compañero, por si otros elementos que estén interactuando con esta agua. Ya, sí, diría, cuando estaba chiquillo y jugábamos a las escondidas, o tibio, pero todavía no. ¿Alguien más tiene idea de qué es el agua pesada? Ya existe esa agua que dijo Johan, ¿no? Para uso de albercas. Bueno, yo creo que ya voy a dejar de divertirme con sus ideas. Vale la pena, obviamente, cuando uno no sabe, pues yo me imagino que es esto. Bien, yo sé que, bueno, también yo nací después de la Segunda Guerra Mundial, no crean que estoy tan viejo. Y cuando escucho la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra, Revolución Mexicana, Independencia de México, pues me imagino cómo eran las cosas en ese momento. Resulta que hubo la guerra del agua pesada. Guerra del agua pesada. Así de como lo oyen, del agua pesada. No solo eso, murió mucha gente y hay películas de la guerra del agua pesada. Claro, no se llama la película La Guerra del Agua Pesada. Déjenme explicar un poquitito porque es muy interesante. Bueno, seguramente si han leído un poco o han visto algunas historietas o películas, se dieron cuenta que Albert Einstein vivía en Alemania, era un judío alemán, vivía en Alemania y salieron por piernas todos los que tenían ascendencia judía, porque si no salían por piernas, pues los mataban, así muy simple. No importa que seas un gran científico. Tienes algunas gotas de judío, te vas a morir. Entonces salieron por piernas muchos científicos alemanes de ascendencia judía. Y bueno, pues al final de cuentas eran científicos. Se establece la Segunda Guerra Mundial en todo su poder. Alemania empieza a invadir Europa, matando mucha gente, mucha gente. Y pues los países, ¿cómo le llaman? Los aliados, Inglaterra, Estados Unidos, que no entró Estados Unidos hasta Pearl Harbor, que los japoneses les movieron ahí la tranquilidad, y sí, pues entonces entramos a la guerra. Rusia, que es parte de los aliados, aunque Rusia, pues,
de Estados Unidos y Inglaterra, Rusia, porque entre Rusia y Alemania habían acabado con Polonia, o sea, es decir, Rusia estuvo aliado con Alemania y se repartieron el país de Polonia, mitad micha, mitad para ti, mitad para mí, lo invadimos y ya, tenemos más territorio y así lo hicieron. Entonces, bueno, voy más al grano. Obviamente el armamento que tenían los nazis era supremo, se tuvo oportunidad de estarse preparando y de invertir